10 de marzo del 2024. Primera lectura del segundo libro de las Crónicas. En aquellos días, todos los jefes, los sacerdotes y el pueblo multiplicaron sus infidelidades, imitando las aberraciones de los pueblos y profanando el templo del Señor, que Él había consagrado en Jerusalén. El Señor Dios de sus padres les enviaba mensajeros a diario, porque sentía lástima de su pueblo y de su morada. Pero ellos encarnecían a los mensajeros de Dios, se reían de sus palabras y se burlaban de sus profetas, hasta que la ira del Señor se encendió irremediablemente contra su pueblo. Incendiaron el templo de Dios, derribaron la muralla de Jerusalén, incendiaron todos sus palacios y destrozaron todos los objetos valiosos. Deportó a Babilonia a todos los que habían escapado de la espada. Fueron esclavos suyos y de sus hijos hasta el advenimiento del reino persa. Así se cumplió lo que había dicho Dios por medio de Jeremías. Hasta que la tierra pague los sábados, descansará todos los días de la desolación, hasta que cumplirse 60 años. En el primer año de Ciro, rey de Persia, para cumplir lo que había dicho Dios por medio de Jeremías, el Señor movió a Ciro, rey de Persia, a promulgar de palabra y por escrito en todo su reino. Así dice Ciro, rey de Persia: el Señor, Dios del cielo, me ha entregado todos los reinos de la tierra. Él me ha encargado construirle un templo en Jerusalén de Judá. ¿Quién de vosotros permanezca a este pueblo puede volver? Que el Señor su Dios esté con él. Palabra de Dios. Salmo responsorial. Tu recuerdo, Señor, es mi alegría. Junto a los canales de Babilonia nos sentamos a llorar, con nostalgia de Sión, en los sauces de sus orillas. Colgábamos nuestras cítaras. Tu recuerdo, Señor, es mi alegría. Ahí, los que nos deportaron nos invitaban a cantar, nuestros opresores a divertirlos, cantados un cantar de Sión. Tu recuerdo, Señor, es mi alegría. ¿Cómo cantar un cántico del Señor en tierra extranjera? Si me olvido de ti, Jerusalén, que se me paralice la mano derecha. Tu recuerdo, Señor, es mi alegría. Que se me pegue la lengua al paladar si no me acuerdo de ti, si no pongo a Jerusalén en la cumbre de mis alegrías. Tu recuerdo, Señor, es mi alegría. Segunda lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Hermanos, Dios, rico en misericordia, por gran amor con que nos amó, estando nosotros muertos por los pecados, nos ha hecho revivir con Cristo. Están salvados por pura gracia. Nos ha resucitado con Cristo Jesús. Nos ha sentado en el cielo con Él para revelar en los tiempos venidores la inmensa riqueza de su gracia, mediante su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. En efecto, por gracia están salvados mediante la fe. Y esto no viene de vosotros, es don de Dios. Tampoco viene de las obras, para que nadie pueda presumir. Somos pues obra suya. Dios nos ha creado en Cristo Jesús, para que nos dediquemos a las buenas obras, que de antemano dispuso Él que practicásemos. Palabra de Dios. Evangelio, del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, dijo Jesús a Nicodemo: lo mismo que Moisés elevó la serpiente en el desierto, así tiene que ser elevado el Hijo del Hombre, para que todo el que cree en Él tenga vida eterna. Porque tanto amó Dios al mundo, que entregó a su unigénito, para que todo el que cree en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo se salve por Él. El que cree en Él no será juzgado, el que no cree ya está juzgado, porque no ha creído en el nombre del unigénito de Dios. Este es el juicio, que la luz vino al mundo, y los hombres prefirieron la tiniebla a la luz,
porque sus obras eran malas. Pues todo el que obra el mal detesta la luz, y no se acerca a la luz para no verse acusado por sus obras. En cambio, el que obra la verdad se acerca a la luz, para que se vea que sus obras están hechas según Dios. Palabra del Señor. Un fariseo llamado Nicodemo. Este fariseo es un personaje emblemático. Es un magistrado judío que aparece solo en el Evangelio de Juan. Lo encontramos por primera vez cuando Jesús predica en Jerusalén, en ocasión de la Pascua. Fascinado por la fama de este profeta, lo busca de noche, tal vez para no ser observado y criticado. Le dice al maestro: sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede realizar las señales que tú realizas si Dios no está con él. Esta parte del diálogo, Jesús se manifiesta como maestro, que habla con autoridad. Dialoga consciente de que posee toda la verdad y la manifiesta poniéndose al nivel de su interlocutor. Jesús, con su interlocutor, puede hablar en profundidad y decir que lo que viene a traer es más que una reforma moral. Se trata de un descendiente de la vida de Dios a los hombres. En el texto vemos dos figuras que destacan: Nicodemo y Jesús, dos hombres, dos culturas en confrontación y en diálogo, dos sensibilidades religiosas diferentes. Todo eso es el encuentro entre Jesús y Nicodemo, que el evangelista Juan nos presenta en el 3er capítulo de su evangelio. Nicodemo es un jefe religioso, persona influyente, anciana y probablemente rica. Tiene necesidad de alguien le haga arder su corazón, o tal vez solo sea curiosidad. De noche existen tipos de noches: la noche oscura, la noche de los miedos y angustias. Pero incluso en la más oscura de las noches siempre hay un atisbo de luz, una pequeña grieta por la que se fibra un rayo de luz. La noche en la que finalmente podamos dejar salir libres el canto. Los que siembran con lágrimas cosechan con cánticos. Nicodemo acude a Jesús de noche, no para dar clases al joven profeta, sino para preguntar, una pregunta de luz, una cuestión de fe en la duda, porque la duda no es lo contrario de la fe, es su levadura. La pregunta de Nicodemo es la pregunta religiosa sobre la salvación. El problema central, aunque la mayoría de las veces no reconocido, de todo ser humano, una pregunta mueve por dentro, intenta abrirse paso. Una pregunta tácita, pero a menudo callada. Nicodemo sabe ir más allá del miedo. Rabí, sabemos que eres maestro enviado por Dios. Al llamarlo maestro, Nicodemo ya no es un hombre con rol, es simplemente un hombre que quiere aprender. Ha comenzado a ganar su primera batalla, la de vencer el miedo, la del eterno conflicto noche-día. Probablemente Nicodemo recordó las palabras: porque tanto amó Dios al mundo que le entregó a su Hijo único. Llevando consigo una ánfora llena de mirra y aloe, acompañada por José de Arimatea, envolvió en vendas el cuerpo de Jesús y le dio sepultura. Dios amado y ama mucho, y ama al mundo. El nuestro es un mundo lleno de contradicciones y penurias, en donde el bien y el mal, la noche y el día, están íntimamente entrelazados. Dios lo ama así, tal como es. También nosotros debemos amar nuestro mundo de esta manera, no huyendo de él, sino engañándonos en él, tal como lo hizo Cristo. Dios ama al mundo y no desea su condenación, sino su liberación. Si quisiéramos dar una huella humana y por lo tanto cristiana a nuestra vida, tenemos que hacernos adultos en la fe, eliminando de una vez para siempre la cultura del miedo. Tengamos la valentía de Nicodemo, tal vez regresando a casa al amanecer, después del diálogo nocturno con Jesús. El miedo es la falta de fe en la verdad que obra en la conciencia de todo ser humano. Es una falta de confianza en la acción renovadora del Espíritu Santo. Es un clima de miedo. Nuestra acción, la acción misma de la Iglesia, se revelará cada vez, según las circunstancias, tímida, agresiva y represiva.
El mensaje del segundo libro de Crónicas se traduce en muchas provocaciones para nosotros. Podemos alejarnos de Dios, pero debemos ser conscientes que todo alejamiento de Dios produce un fracaso en la vida. Somos libres, por lo tanto podemos pecar, y pecar significa excluir a Dios. El pecado tiene consecuencias directas sobre nuestra vida, la vida de los demás y nuestra historia. Dios no es un espectador de nuestra historia. Él está siempre a nuestro lado y nunca nos abandona porque nos ama. Escribe Pablo a los Efesios: la misericordia y el amor de Dios son muy grandes, y Él nos dio la vida por Cristo y en Cristo.